Señor, por el momento de adoración que hemos tenido. Ahora te pido que tú prepares nuestros corazones para que podamos recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por haber inspirado al apóstol Pablo a escribir las palabras que vamos a hablar en el día de hoy. Yo te doy gracias porque es una palabra que es sentido, que se ha movilizado en mi espíritu toda esta semana, mi Dios. Te doy gracias porque es una palabra que es muy vigente para los tiempos de hoy. Por eso te pido, Espíritu Santo, que toda palabra que salga de este lugar no sea palabra mía. Que sea una palabra tuya, una palabra que nos exhorte, nos dé aliento, nos encamine, nos reenfoque si tiene que hacerlo. Una palabra que cause en nosotros, que mueva nuestros corazones. Una palabra que abra nuestros ojos, nuestros oídos, para entender la grandeza, para entender el poder de tu palabra, el poder del Evangelio, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a la identidad que tú nos has dado, una entidad de reino, una entidad de reino que tú has depositado en nosotros. Por eso te pido, Señor, que toda palabra, absolutamente toda palabra, sea tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. En el día de hoy voy a predicar bajo el título El poder del Evangelio para salvar. Es una palabra que se ha movido en toda esta semana dentro de mi corazón, en mis entrañas. Creo que va a ser una palabra que verdaderamente, si le permitimos que entre en nuestros corazones, si permitimos a la palabra que entre en nuestros espíritus, nos dará un reenfoque y una dirección, nos ayudará a entender nuestra identidad y nos ayudará a entender el poder de la palabra que nosotros predicamos, el poder de la palabra que nosotros creemos. En el día de hoy voy a estar hablando en el capítulo 1 del libro de Romanos. Capítulo 1 del libro de Romanos. Es un capítulo que desafortunadamente es predicado solamente hasta el versículo 17 y del versículo 17 en adelante no se habla mucho más. No se habla mucho más porque lo que se habla del versículo 18 en adelante hasta el final es una palabra dura, es una palabra fuerte, es una palabra que reta y que va en contra de los tiempos de hoy. Si nosotros miramos de forma breve el capítulo 1 del libro de Romanos, vamos a ver que puede ser quizás dividido en 4 secciones. Tenemos primeramente el saludo del apóstol Pablo, y el saludo es importante porque en el saludo del apóstol Pablo él empieza a establecer su autoridad apostólica, pero más allá él tiene como intención recordarles al pueblo en Roma quién él era y lo que ahora es. Quién él era y quién ahora es. La iglesia en Roma ya había comenzado. Pablo no fundó la iglesia en Roma. Y para mis amigos de la otra religión, tampoco Pedro fundó la iglesia en Roma. La iglesia ya había sido fundada.
Pero la iglesia había sido fundada en hogares, Y Pablo deseaba llegar a Roma para poder empezar a establecer un fundamento teológico sobre la palabra de Dios, pero también él deseaba llegar a Roma para poder establecer su centro de combate, como quien dice, de comando, para él de ahí salir y evangelizar España. Eso era lo que Pablo verdaderamente quería hacer. Cuando él escribe esta carta, él se encuentra en Corintios, a la ciudad de Corintios, y esta es la carta número 6, el escrito número 6 cronológicamente que el apóstol escribe. Ya él entonces había ido avanzando en su conocimiento teológico, a pesar de que él había sido instruido bajo los pies de Gamaliel por 3 años. Él estuvo el mejor rabino de todos esos tiempos, la eminencia teológica de esos tiempos. Gamaliel fue quien instruyó al apóstol Pablo por 3 años. Entonces él había desarrollado ya una esencia por el fundamento de la palabra de Dios. Y es importante notar el hecho que es la 6ª carta de las 13 que él escribe, porque cuando Pablo comienza, nosotros conocemos su historia. Pablo, nacido de la tribu de Benjamín, nació en la ciudad de Tarsos de Cilicia. Esa ciudad era una ciudad griega, pero también tenía una ciudadanía romana. Y Pablo fue un hombre al principio tosco, fue un hombre que verdaderamente necesitaba el poder de Dios para poder transformarlo de donde él era a lo que entonces él terminó siendo. El apóstol Pablo, cuando él comienza, podemos entonces notar en las diferentes cartas en Tesalonicenses, en Gálatas, Efesios, cartas que fueron escritas antes de Romanos, cómo el que él empieza a definirse de tal manera y llega a un punto donde él dice: yo soy el menor de todos, yo soy el menor de todos. O sea, cada carta yo exhorto a la congregación a hacer un estudio, a leer las cartas de Pablo de forma cronológica, en el orden cronológico, porque usted va a notar mientras usted lee las cartas cómo es que el hombre Pablo empieza a disminuir a medida que el tiempo pasa, a medida que él está viviendo en el Evangelio, y cómo es que la persona de Cristo y el Evangelio empiezan a crecer. Él llegó al punto ya en sus últimos tiempos donde ya Pablo, básicamente la persona no existía, lo único que existía era el Evangelio y el poder de Cristo. Y yo creo que si nosotros hacemos una lectura, un estudio de esa manera, cronológicamente hablando, va a enriquecer nuestras vidas de tal manera que nunca podemos regresar atrás. Y el capítulo 1 comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra siervo nosotros la conocemos. Pablo voluntariamente se hizo siervo de Jesucristo. En otras palabras, él se puso bajo el cuidado. La palabra en esos tiempos para siervos quería decir, o había 2 tipos de siervos. Estaba el involuntario y estaba el voluntario. El que era voluntario, la persona, el dueño de ese esclavo o de ese siervo tenía, de acuerdo a la sociedad, tenía el mandato de cuidar de ese siervo como si fuera un miembro de la familia. Tanto así que el siervo era adoptado como parte de la familia. Y eso es lo que Pablo dice aquí: yo soy siervo, yo soy un hijo adoptado y Jesucristo es mi dueño, Jesucristo es mi Señor. Y eso es lo primero que el apóstol trata de hablarles a ellos, dejarles saber a la iglesia de Roma que está empezando a nacer, dejarle entender que el Señor de la vida debe ser Jesucristo, que el dueño de la vida siempre debe ser Jesucristo. Y eso es algo vigente para nosotros hoy. Debemos vivir de tal manera que reflejemos a Cristo como el dueño de mi vida,
a Cristo como el dueño de lo que veo, a Cristo como el dueño de lo que oigo, a Cristo como el dueño de lo que hablo, a Cristo como el dueño de cómo yo camino. Y entonces él dice aquí, llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. La palabra llamado en el griego es una invitación formal para un banquete o una invitación de alguien de alto rango. En otras palabras, está diciendo el apóstol, a mí me dieron una invitación que viene desde lo alto para este llamado de ser apóstol, apostolos, un enviado, un mensajero. Y a mí me recuerda esta palabra, me da gozo esta palabra de apóstol, porque esta palabra no solo encaja con ciertas personas, todos nosotros somos apóstolos, todos nosotros somos mensajeros, todos nosotros tenemos el ministerio de llevar el mensaje del evangelio a toda criatura. Todos nosotros tenemos ese ministerio. Pero una palabra que me gusta en este versículo primero es apartado, apartado. Apartado, esa palabra, forizo en griego, quiere decir que hay un cercado. Pablo está diciendo, yo fui no solamente llamado a ser apóstol, sino que yo fui apartado. Cristo puso un cercado, Cristo puso una verja, algo que me está cuidando. Y eso debe traer gozo a cada uno de nosotros, porque usted también es apartado. Usted ha sido apartado por Cristo, y como usted ha sido apartado por Cristo, hay un cercado que ha sido puesto en su vida. Y eso debe traer gozo para cada uno de nosotros. Y dice ahí, ¿apartado para qué? ¿Apartado para qué? Apartado para el evangelio de Dios. Él estaba bien enfocado. Hoy día, en los días donde existen todos los poderes, hoy día donde todo el mundo quiere jalar para su lado, aquí Pablo está diciendo, a mí no me importa nada de eso. Yo quiero que ustedes entiendan que a mí Cristo me llamó y Cristo me apartó para una sola cosa, y eso es predicar el evangelio de Cristo. Y ese debe ser el enfoque de cada cristiano. Yo no estoy diciendo que usted tiene que dejar de trabajar ahora. Yo no estoy diciendo que usted tiene que dejar de hacer todo lo que está haciendo y solamente predicar. No, usted puede predicar con su trabajo. Usted puede predicar en su casa con sus acciones. Usted puede predicar en el supermercado. Usted puede predicar donde quiera que usted se encuentre. Usted debe decirle a las personas, déjame contarte mi historia. Déjame contarte mi historia. Yo estuve en este lugar y Cristo llegó a ese lugar y me sacó de ese lugar. Y entonces los primeros 7 versículos en sí nos está hablando de una introducción. De los versículos 8 al 15, entonces ahí el apóstol empieza a hablar sobre el deseo que él tenía de ir a Roma. No había llegado, estamos llegando hacia lo último. Recuerda que Pablo solamente fue a Roma 2 veces. Primeramente fue y estuvo bajo prisión domiciliar, y eso le permitió predicar el evangelio, solidificar el fundamento de la iglesia, solidificar la palabra, solidificar el estudio de la palabra en los creyentes ahí. La segunda vez que él llega para ser ejecutado. Y aquí le está hablando a ellos, se le está diciendo, yo tengo un deseo grande, un deseo que va más allá de mi persona, de poder llegar y anunciaros el evangelio de Dios. Y hoy hay una pregunta que todos nosotros debemos hacernos hoy, y es, ¿quema en nosotros ese mismo sentir? ¿Hay en nosotros ese mismo anhelo de llegar a los lugares y predicar a las personas el evangelio de Cristo? Que está quemando ese deseo insaciable de nosotros salir de nuestra comodidad e ir a los lugares y predicar la palabra de Dios. Porque eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. El anhelo ver esa palabra era de una manera extrañable, algo bien profundo que salía de sus vísceras, de sus entrañas salía.
y lo estaba comiendo. Él quería llegar. Pablo había, como esto ya estamos hablando ya para el tercer viaje misionero, ya se había acabado. Entonces Pablo básicamente él había recorrido todo el mundo conocido desde tiempo, excepto España. Pablo había recorrido todo ese mundo, pero no había llegado a Roma. Y él estaba deseando ir ahí para poder predicar el evangelio de salvación, para poder predicar el evangelio que verdaderamente puede salvar. Y entonces llegamos a lo que se considera como la tesis, a lo que se considera como la premisa de toda la carta de Romanos, los versículos 16 y 17, que es donde nosotros nos vamos a parquear en el día de hoy. Pero antes de llegar a esos versículos, me gustaría brincar entonces a la última parte del capítulo 1. Y esta es la parte que no se predica en los días de hoy. No se predica porque va en contra de lo que está sucediendo, del fenómeno que está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo. Los primeros 3 versículos de esa sección del 18 en adelante nos habla cómo es que la creación misma da testimonio de la creación del Dios Todopoderoso. En otras palabras, el apóstol está diciendo, no hay excusa, no hay nada que la persona pueda decir para tratar de excusar el no conocer a Cristo, el no conocer al Dios Todopoderoso. Está diciendo que la creación misma habla, testifica de eso. Y de ahí entonces empieza a hablar de la ira venidera que viene para las personas que no quieren asemejar la palabra, que no quieren oír la palabra, que no quieren dejar que la palabra transforme su vida. Empieza a hablarle de tal manera y es fuerte. Eso tiene una tonalidad en griego, una tonalidad bien fuerte. Y ahí les está diciendo de tal manera que 3 veces le dice a ellos, le dice a la iglesia que la condición humana, la condición del pecador es tan y tan fuerte que Dios los abandona en sus propias concupiscencias, que Dios dice, ok, ustedes arréglense entonces. Hay muchas personas que no predican esto y cuando lo hacen erróneamente, porque aquí habla de muchos pecados, no solamente del pecado de homosexualismo, sino que también habla de muchos pecados. Si vemos del versículo 20 en adelante, vamos a empezar en el 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como estas personas que Dios entregó a su propia concupiscencia, que los abandonó para que ellos siguieran actuando después de haberles hablado, después de haberles dicho, eso no es así, eso no se puede hacer, eso produce muerte. Estas personas dijeron, a mí qué me importa lo que usted diga, no es eso lo que está sucediendo hoy. No es eso lo que sucede cuando usted le predica a una persona y usted le deja saber lo que está sucediendo y la persona lo descarta a usted. Y muchas personas se concentran mucho en el homosexualismo como si fuera el único pecado o como si fuera el pecado peor. Pero yo tengo noticias para las personas que tienen esa mentalidad. En el infierno no hay recámaras para donde están los pecados más suaves y recámaras para donde están los más severos. La muerte eterna va a ser en el lago de fuego para toda persona que no quiera aceptar el mensaje de salvación. Ahí no hay recámaras especiales. Ahí el castigo es el mismo para todo el mundo. Pero entonces aquí en el versículo 28 dice, por si acaso, dice, y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó. Ahí está la palabra abandonó, entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda ¿qué? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todos esos son personas que van a experimentar la muerte segura. Y ninguno de ellos ahí está delineado como que el pecado tuyo es menor que este pecado. No hay tal cosa como un pecado blanco, una mentirita blanca. El pecado es pecado. Y aquí entonces hay una sentencia, porque entonces dice, ¿quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, quiénes, conociendo lo que Dios ha dicho, quiénes, sabiendo lo que va a suceder, con todo eso deciden no dar cuenta a Dios, que los que practican tales cosas, aquí está la sentencia, son dignos de muerte? Gloria a Dios. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. O sea, no solamente es el pecado, sino que se alegran, se complacen cuando hacen estas cosas. Y entonces, ahora podemos regresar, porque dicho todo esto, el apóstol hace una declaración bien poderosa. Porque todas estas personas que el apóstol acaba de hablar, todos estos pecados que el apóstol acaba de decir, pueden ser borrados, pueden ser perdonados, la persona puede ser restaurada si la persona acepta la tesis de esta carta. Los versículos 16 y 17 donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el apóstol empieza diciendo, yo no me avergüenzo. La palabra avergüenzo está condicionada por la palabra no. Y esa palabra no en el griego es una negación fuerte, una negación de poder. En otras palabras, Pablo está diciendo de una forma contundente, de una forma poderosa, está diciendo, yo no me avergüenzo de predicar esta palabra de Dios. Yo no me avergüenzo de decirte lo que el evangelio ha hecho por mí. Yo no me avergüenzo de decirte que Dios puede restaurarte. Yo no me avergüenzo de decirte que Dios sana, que Dios salva, que Dios puede transformar tu vida. Yo no me avergüenzo de cargar una Biblia. Yo no me avergüenzo de orar antes de comer. Yo no me avergüenzo de dar un tratado. Yo no me avergüenzo de decirte cuál grande es mi Dios. Yo no me avergüenzo. Aleluya. Santo Dios. Bendito Jesús. Gloria a Jesús. Y dice esto, y vamos a regresar a esto del poder y la salvación más tarde. Pero entonces dice aquel que cree. La palabra aquel que cree no está hablando de una acción. La palabra en sí como tal está hablando a aquella persona que está creyendo. Aquella persona que está creyendo. Entonces, si usted está creyendo, este evangelio tiene poder para salvarle. Este evangelio tiene poder para rescatarlo, liberarlo y hacerlo completo. Bendito Jesús. Y después dice, porque dice al judío primeramente y también el griego. Nos está hablando, es una forma común de esos tiempos, usada para ser inclusivo, incluir a todos. Pero aquí hay algo bien poderoso, porque aquí nosotros podemos ver que Dios es un Dios de pacto. Aquí Pablo le está diciendo, cuando dice el judío primeramente, le está dejando saber, Dios no ha terminado con su pueblo. Hay muchas personas que hablan de la doctrina de sustitución cuando dicen que la iglesia ha sustituido a Israel. No existe tal cosa. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia, y Dios va a tratar como el pueblo de Israel. Lea el capítulo 11 del libro de Romanos, donde dice que Dios no ha desechado a Israel. No hay tal cosa. No hay base bíblica para nosotros decir que la iglesia ha sustituido a Israel. No hay base bíblica. Usted puede leer todos los 66 libros, puede leer todos los apócrifos, puede leer 25 comentarios, y en ninguno de esos
usted va a encontrar que la iglesia ha sustituido a Israel. La iglesia Israel es Israel. Y llegará el tiempo donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Y la promesa de que Dios le ha dado a Israel están vigentes, no han sido canceladas. Adoramos a Dios. Dicho esto, entonces, ahora vamos a ver esto del poder de Dios para la salvación. En el día de hoy yo voy a concentrarme en 3 áreas. Primero, el poder que nos rescató, la salvación que nos rescata, la salvación que nos libera y la salvación que nos hace completo. Yo creo, hermanos, que nosotros podemos ver y entender que vivimos en una generación que está fascinada por el poder. El poder económico mueve los mercados. El poder político cambia naciones. El poder militar conquista territorios. La tecnología transforma la manera en que nosotros vivimos. A pesar de todo esto, hay algo sucede, que a pesar de todo esto, existe un problema con la humanidad que ninguno de estos poderes puede resolver, y es el pecado del hombre. La política no puede, el dinero no puede, la ciencia no puede, nada de ninguno de estos poderes puede bregar, trabajar con el pecado del hombre. Ningún gobierno puede perdonar la conciencia culpable. Ninguna ciencia o laboratorio puede regenerar un corazón espiritual que está muerto. Ninguna filosofía puede reconciliar al pecador con un Dios santo. No hay nada que el mundo pueda tratar de ofrecernos para traer esa reconciliación con el Dios santo. Nada. Y es por eso que entonces Pablo está declarando y diciendo con valentía, con poder, que no se avergüenza, porque nada de eso. Que recuerde, Roma era la meca del poder. Era el imperio del poder de ese tiempo. Todo giraba alrededor del poder de Roma, los ejércitos de Roma, el alcance. Si usted tiene todavía la Biblia de papel, yo no sé quién tiene Biblia de papel, pero si usted tiene Biblia de papel, ahí está, hermana, yo creo que en la parte de atrás tiene unos mapas, y de esos mapas, ahí usted va a ver el mapa del Imperio Romano. Básicamente todo lo que se conoce como el Asia Menor y Europa era entonces, o llegó a ser el Imperio Romano. Entonces, ahí está con el mapa. Entonces, aquí está el apóstol diciendo: yo no me avergüenzo de decirle a ustedes que nada, absolutamente nada, no me importa cuál sea el poder de César, no me importa cuál sea el poder de Roma, no me importa, porque nada de eso puede cambiar, puede bregar, puede trabajar con el pecado del hombre. Sí, mi Dios. Esa era la capital más poderosa. Esta era donde se exaltaba la fuerza humana. Era el poder del imperio. Pero Pablo dice: hay un poder que es mayor que todos esos poderes, y es el poder del evangelio que produce salvación. Así que hoy nosotros no debemos solamente poner nuestra confianza, depositar toda nuestra confianza en el poder del gobierno de Norteamérica, en el poder de la ciencia, en el poder del dinero. Todo eso va a dejar de ser. Todos los poderes van a dejar de ser, excepto uno, que es el poder del evangelio, para producir la salvación en cada uno de nosotros. El texto que nosotros hemos leído, la palabra poderes, ustedes la conocen, dunamis. Esta palabra la conocemos porque de ahí procede la palabra dinamita. Pablo no le está hablando de un sistema religioso, no le está hablando de un sistema moral. Pablo está presentando una fuerza sobrenatural que entra en la vida del pecador para transformarla completamente.
solamente el Evangelio, solamente la salvación puede transformarnos. Si usted me hubiera conocido antes de yo haber llegado a los caminos de Dios, usted va a decir, wow, este no es el Eric que es hoy. Es totalmente un lado opuesto, como decimos nosotros, el polo opuesto. Eso es algo, un cambio, una transformación, y eso solamente lo puede producir esta fuerza sobrenatural que se llama el Evangelio de Cristo. Solamente el Evangelio, hermanos, que estamos predicando hoy es el que puede restaurarle, solamente puede transformarle, nada más puede hacerlo. La salvación no solamente consiste de escapar del infierno. El Evangelio obra una transformación integral que consiste en el poder de Dios, primeramente rescatándonos. Vamos entonces al primer punto. La salvación nos rescató. El Evangelio es el poder de Dios porque nos puede sacar, rescatar ¿de qué? De la condenación, de la sentencia del pecado. Toda la humanidad estaba bajo sentencia. Lo acabamos de leer al final del capítulo 1. Acabamos de leer la sentencia de muerte que había. Si nosotros miramos ese capítulo 1 al final, si miramos el capítulo 3 y miramos el capítulo 6 del libro de Romanos, ahí el apóstol declara y dice, por cuanto todos pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que la sentencia de estar destituidos, que la sentencia para la persona que está en pecado es la muerte. Hermanos, nosotros no éramos simplemente personas confundidas. Nosotros éramos culpables delante del juez santo. Antes de usted conocer a Cristo, usted era culpable. En su cabeza había una sentencia de muerte. En la prisión celestial, usted era uno de los reos de muerte. Usted era esa persona que cuando iba caminando por un pasillo, porque los reos de muerte en las cárceles tienen un lugar especial, tienen su propio pasillo y todo. Y cuando la persona iba camino a ser ejecutado, todos los demás presos que están ahí empiezan a decir, dead man walking, un muerto caminando. Un muerto caminando. Eso era lo que nos esperaba. Nosotros éramos dead men walking. Usted y yo éramos unos muertos caminando hasta que llegó el Evangelio de nuestra vida. ¿Y qué hizo? Nos rescató. Nos rescató. Pero la justicia de Dios no termina ahí. El Evangelio nos anuncia que Cristo tomó nuestro lugar. Esto no fue sin costo. El rescate no fue sin costo. Cristo tomó el lugar. En la cruz Él cargó con mi culpa. En la cruz Él tomó mi castigo y satisfizo la justicia divina. Tomó mi culpa, tomó mi pecado, tomó mi sentencia para poder pagar el perdón de mis pecados. ¿Cómo yo no voy a estar agradecido de mi Cristo? ¿Cómo yo no voy a predicar a un Cristo resucitado? ¿Cómo yo no voy a hablar de un Cristo que salvó mi vida? Porque yo era un reo de muerte. El mundo me veía y me decía, dead man walking, un hombre muerto caminando. ¿Cómo el mundo se debe atrever a decirme a mí que yo no puedo hablar de Cristo? ¿Are they crazy? ¿Han perdido la mente? Que no se atrevan a decirme a mí que yo no puedo hablar de Cristo. Que no se atrevan a decirme a mí que yo no puedo predicar a Cristo. Porque si me quitan la lengua, yo lo predico con las manos. Si me quitan las manos, lo predico con los pies. Si me quitan los pies, yo lo predico porque lo predico. Pero de una manera lo predico. Que no se atrevan a decirme que yo no puedo predicar a Cristo. Porque yo tenía una sentencia de muerte. De walking. Santo Dios. El rescate, hermano, fue completo. El precio pagado totalmente. Eso no fue un layaway. Eso no fue un sistema de crédito. Y no solamente Cristo pagó
el precio totalmente, sino que Cristo tomó posesión del título mío. Cristo tiene ahora el título mío. Usted sabe que cuando usted tiene un automóvil y usted lo termina de pagar, le dan el título que ya usted es el dueño de ese automóvil. Pues tengo una noticia: Cristo tiene el título de usted. Cristo tiene el título de cada uno de usted. Bendito Dios. Por consiguiente, hermanos, ya nosotros no pertenecemos a la tiniebla, no pertenecemos al pecado. Nosotros pertenecemos a Cristo y somos una nueva criatura. Por eso fue que el apóstol Pablo declara en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, hay alguien aquí que está en Cristo, hay alguien que está en Cristo, ¿cómo? Hay alguien que verdaderamente puede decir yo estoy en Cristo, porque si usted está en Cristo, usted entiende lo que voy a decir. Dice que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bendito Dios. No hay acusación del diablo que pueda tener algún tipo de fuerza, algún tipo de influencia en su vida. No hay opinión ninguna que pueda decirle tú eras, sí, yo era, tú tienes razón, yo era esto, yo era aquello, pero hoy yo soy santificado, hoy yo he sido justificado por la sangre de Cristo. Bendito Dios. La palabra nueva en griego, esta palabra kainos, está poderosa. Está poderosa. Mire, esta palabra significa, dice aquí que somos, si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Mire esto, nueva, de un tipo nuevo, o sea, un modelo nuevo, un modelo del año. Un modelo del año. El modelo del 2027 ya es viejo porque ya salió. Usted sigue siendo un modelo nuevo. El año que viene usted es un modelo nuevo. El año de arriba usted es un modelo nuevo. Bendito Dios. Pero no se queda ahí. La palabra caína, nueva, habla y dice sin precedente. En otras palabras, cuando usted lo hicieron, botaron el molde. Cuando usted se convirtió a Cristo, el molde lo botaron. Bendito Dios. No hay precedente. Es algo, usted es novedoso. Usted es novedoso. Usted es nuevo. Gracias, el producto de usted no está en la tienda, no se puede ver. Usted es novedoso, usted es nuevo. Y es poco común. Nosotros somos poco común. Por eso es que somos los pocos. Por eso es que somos un remanente pequeño. Porque somos algo nuevo. Somos algo que no somos común. Y por último, inaudito. O sea, extravagante. Extravagante. Si usted está en Cristo, usted es todas estas cosas. Pero el Evangelio no solo nos ofrece una oportunidad para salvarnos, sino que anuncia que Cristo ya realizó la obra. En otras palabras, yo no tengo que hacer nada de esto para ganarlo. Pastor, ¿qué yo tengo que hacer para ganarme todo eso que usted ha dicho hasta ahora? Ese rescate. Nada. Nada. Solamente aceptar la gracia. Aceptar y dejar que Cristo entre en su vida como Señor de su vida y Salvador. That's it. Eso es todo. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo, por el favor inmerecido. Nada que yo he hecho, por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. No por medio de trabajo, no por medio de... Es más, mire, hay personas que van a llegar donde Cristo y van a decir Señor, Señor en tu nombre, y Cristo le va a decir alejaos de mí porque nunca los conocí. Nada de eso vale. Lo único que vale es la fe que nosotros tenemos en Cristo. Pero la fe sí va a producir obras, pero lo único que necesitamos es la fe. Y dice por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. No por obra para que nadie se gloríe. Hermano, no tenemos que hacer nada. Solamente poner nuestra fe en Cristo. Solamente poner nuestra fe en el Evangelio que puede salvar. ¿No son esas buenas nuevas? Esas son buenas nuevas. Hay personas que se caen en depresión. Caen en depresión porque dice, ay, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer. Usted no tiene que hacer nada. Usted lo único que tiene que hacer es vivir en la fe y dejar que Cristo le encamine por donde usted tiene que ir.
Aplicación: si Cristo ya nos rescató, si Cristo ya nos rescató, dejemos de vivir esclavizados por la culpa del mundo. Vamos a dejar de vivir como esclavos a lo que nos dicen, a las opiniones, a quien yo era. Vamos a dejar de vivir. ¿Cuántas personas, cristianos, hoy por hoy no viven esclavizados a un pasado? No pueden salir hacia adelante, no pueden vivir una vida llena de la gloria de Dios, llena de la bendición de Dios en su vida, porque todavía están esclavizados a un pasado. En esta semana, vamos para allá, olvídense eso. Esta semana yo aprendí una palabra, o no aprendí una palabra, aprendí algo de una palabra que ya conocía. En el capítulo 1 de Génesis, está hablando y dice que Dios bendijo la creación. Y yo aprendí algo, porque me recordó de la frase Baruch Hashem Adonai, que quiere decir bendito sea el Señor. Pero la palabra Baruch procede de la palabra Barak. Y la palabra Barak habla de una cisterna, de una fuente, de una cisterna en un desierto, de donde sigue saliendo el agua. Y lo que está diciendo ahí es que nosotros necesitamos quedarnos conectados con esa fuente para entonces nosotros poder multiplicarnos, para ser fructíferos y multiplicarnos. Para nosotros poder tener fruto necesitamos estar conectados a la fuente Barak, conectados a esta cisterna de donde produce la fuente de vida. Eso yo lo aprendí. Entonces cuando yo estoy hablando aquí, yo entonces voy a dejar el pasado para empezar a vivir y ser la fuente de bendición para otros. Sí, porque muchas personas le han condicionado mal. Le están diciendo que la bendición es, yo quiero carro nuevo, yo quiero casa nueva, yo quiero esto, yo quiero aquello otro. Pero Barak, bendición no es eso. Eso no significa, eso es un byproduct, es un producto. La palabra bendición, ahí ser bendecido, Barak quiere decir que usted tiene que seguir conectado a la fuente para que usted entonces pueda hacer bendición para otro. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. No me tire piedra, eso lo dice la Biblia, no yo. El enemigo va a seguir recordándole a ustedes quién era, pero el Evangelio nos recuerda a nosotros quiénes somos en Cristo. El Evangelio no solamente nos rescata, el Evangelio también nos libera. Nos cambia el destino eterno. Teníamos un destino de muerte, un lago de azufre y fuego, pero la salvación, este evangelio, cambia nuestro destino y nos da un destino de vida eterna. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa palabra enseñoreará significa señorío, autoridad, influencia o poder sobre. Pero como está usando la palabra no ahí en griego, está usando esa palabra, una palabra fuerte para negar. ¿Negar qué? Negar el poder que el pecado pueda tener sobre su vida. Negar el señorío, autoridad o influencia que el pecado pueda tener en su vida. Somos libres. No tenemos que vivir con esa influencia sobre nosotros. No tenemos que vivir con ese pensamiento de que yo soy un pecador. No, yo soy libre en Cristo Jesús. Yo soy salvo en Cristo Jesús. Dios me ve a mí, no a través de quien yo soy. Él me ve a mí a través de los lentes de Cristo, a través de la sangre derramada por Cristo. Así es que Dios me ve. La salvación no significa solamente perdón, significa libertad. Si Cristo libertare, ¿seré qué? ¿Seré qué? Verdaderamente libre. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas de la condenación. Cristo rompe el dominio de Satanás sobre su vida. Lo que la ley no pudo hacer, lo que los gobiernos no pudieron hacer, lo que la ciencia no pudo hacer, lo que la sociedad no puede hacer, la gracia lo hizo mediante la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Y es aquí donde encontramos una
verdad profunda. Que el mismo Espíritu que regeneró al creyente es quien ahora lo capacita para caminar en libertad. El Espíritu Santo que habita en usted, que mora en usted, es quien lo habita para que usted pueda andar en santidad, andar en libertad y andar en victoria diariamente. Esta verdad lo dice Romanos 8:11, para los que están tomando nota. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. La palabra sí es una condición de primera clase en griego que lo hace ya como un hecho, algo verdadero, una verdad. Entonces lo podemos decir o parafrasear de esta manera. Ya que el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en ti, lo está hablando como algo verdadero, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es un hecho. La palabra sí, esa condición está dando como un hecho. El Espíritu que levantó a Cristo mora dentro de usted. Y por cuanto mora dentro de usted, Él vivifica su vida. Él lo vivifica para que ande en santidad. Él lo vivifica para que ande en libertad. Gracias, Dios. La aplicación. Muchos han sido rescatados, pero siguen viviendo como prisioneros. Muchos han sido rescatados, pero siguen viviendo como prisioneros. Prisioneros del pasado. Prisioneros de los que dirán. Prisioneros de las opiniones. Hermanos, el Evangelio tiene el poder de romper hábitos, destruir fuerzas espirituales, vencer adicciones y restaurar vida. No volvamos a las cadenas de las que Cristo ya nos libertó. No volvamos a las cadenas de lo que Cristo ya me libertó. Pero el poder del Evangelio hace otra cosa. Y es que también nos hace completos. El propósito final del Evangelio no es solamente sacarnos del pecado, no solamente libertarnos, sino también quiere transformarnos a la imagen de Cristo. Quiere que seamos transformados a la imagen de Cristo. Metamorfosis, transformación. ¿Qué palabra tan poderosa? ¿Qué significa esta palabra? Indica primeramente un cambio iniciado por Dios. Yo no puedo iniciar la metamorfosis en mi vida. Yo no puedo iniciar la transformación en mi vida. Dios la inicia en mí. El cielo ha iniciado en mí una transformación que más tarde llegará a su perfección. Bendito Dios. Pero primeramente es iniciado por Dios. Segundo, que es de adentro para afuera. Hay demasiadas personas hoy que se arrepienten, que tratan de cambiar, pero los cambios no duran porque los cambios son de afuera hacia adentro. Pero metamorfosis dice que Dios me va a transformar, me está transformando día a día de adentro para afuera. En otras palabras, está sacando el hombre viejo y está poniendo un hombre. Sí, denle un aplauso a Dios. Amigo, a Dios. Está sacando un hombre de adentro, nuevo de adentro para afuera. Y si eso lo hace, y si eso sucede, entonces el cambio es duradero. El cambio es perenne, bendito Dios. La salvación, hermano, restaura lo que el pecado destruyó. Cristo sana la relación que se perdió con Dios. Él restaura nuestra identidad. Él nos adopta como hijos. Nos da un propósito. Nos llena con su espíritu y nos prepara para la gloria eterna. Nos prepara para la gloria eterna. Le voy a dar de asignación 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Léalo. Bendito Dios, que vino a mi mente ahora. El Evangelio, hermano, 2 de Corintios 3:18. El Evangelio comienza con la justificación. En el capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 1, donde dice que nosotros somos justificados pues por la fe. Usted sabe lo que ese versículo nos está diciendo. Nos ha puesto en armonía. En armonía. Bendito Dios. Imagínese esto. Imagínese aquí que Randy coge el piano, que yo coja la batería,
que Freddy coja una trompeta Yo canto. y que la pastora cante. Yo le voy a asegurar algo. Yo le tengo tanta y tanta fe. Tengo tanta y tanta fe que no vamos a sonar bien. A menos que el Espíritu de Dios entre en nosotros. Aquí lo que va a salir es por todos lados. Pero la palabra ahí, cuando somos justificados, nos pone en armonía con el Creador. Nos pone en armonía por medio de la fe. Ahora sonamos lindos. Por eso que usted ve al grupo Adonai que suena todo con las notas que suenan ahí. Si están en la mayor o está en do, está en re, mi, fa, lo que sea. Ellos suenan bien. ¿Por qué? Porque están en armonía. Y eso es lo que Dios hace. Produce en nosotros una armonía con el Dios de los cielos. Con el que creó los cielos y la tierra. Entonces no solamente comienza con la justificación, también que continúa con la santificación. El Espíritu Santo. Pero cuando somos rescatados, somos libertados. Ahora estamos siendo hecho completo, conformados, transformados a la imagen de Dios. Entonces esto lo produce la santificación progresiva. El Espíritu Santo trabaja en mí esa santidad. Por mis fuerzas, yo soy un pecador. Si yo le digo al Espíritu Santo, échate a un lado que yo puedo hacer esto, yo voy a caer. I'm gonna fall flat in my face. Gracias, pastora. Usted es una mujer tan sabia, Dios mío. Fall flat in my face. Voy a caerme en mi cara. Bendito Dios. Porque yo no puedo. Yo no tengo. Mi naturaleza es pecaminosa. Yo no puedo hacerlo. Por eso es que yo tengo que todos los días ir delante de la presencia de Dios y decirle, santifícame, ayúdame. Y que empiece a decirme qué está mal con mi vida. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo yo que pedir perdón? Pero no perdón de 360. Pues 360 da la vuelta entera y sigue en el mismo camino. Es de 180 grados. Usted va para aquí, about face, y va para allá ahora. Eso es lo que verdaderamente el Espíritu de Dios produce en nosotros, si nosotros le dejamos. Entonces yo pregunto, ¿estamos nosotros peleando para tratar de conformarnos a la imagen de Dios por nuestras propias fuerzas? ¿O estamos permitiendo que el Espíritu Santo sea quien nos transforme? Piensen eso. ¿Quién está verdaderamente liderando mi caminar cristiano? ¿Yo o el hombre o el Espíritu? Porque si soy yo y alguien se me cruza en la carretera, Dios lo cuide y lo guarde. Pero como no soy yo, es el Espíritu Santo. Lo único que yo digo, Dios te bendiga, Dios te guarde, que no tengas accidente ninguno. No debemos conformar la aplicación, no debemos conformarnos con haber tenido una experiencia en el pasado. Debemos permitir que el Espíritu Santo siga perfeccionando la obra de Cristo en nuestras vidas. Dios no solamente quiere perdonarnos, Él quiere transformarnos. Esta verdad la podemos encontrar en Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde dice: estando persuadido de esto, estando convencido de esto, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién fue que la comenzó? Cristo la comenzó. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Yo no tengo el poder de Eric Napoleón trabajando. Yo tengo el poder del Espíritu Santo trabajando en mí. Y Él va a perfeccionar la obra. Él va a perfeccionar, porque Él no ha terminado conmigo. Él sigue trabajando conmigo. Él es como ese escultor, ese maestro que coge un diente frío, ¿cómo se llama eso? Un chisel, que coge eso y un martillo y empieza a sacarle un cincel. Gracias, hermana, usted conoce esta predicación. Coge un cincel y empieza y sigue. Esto se ve aquí y lo saca
y mira, y esto aquí, y lo saca. Y sigue sacando para hacer una obra maestra. Para hacer una obra maestra. Porque usted fue creado. Usted es una obra maravillosa. Usted es una obra perfeccionada. Usted es una obra que fue pensada. Imagínese esto, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en usted. Bendito Dios. Gloria a Dios. Ya había pensado en nosotros, en mí. En mí ya había pensado. Eso es grande, hermano. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había pensado en nosotros. Él conoce hasta cuántos cabellos nosotros tenemos en nuestra cabeza. Él sabía que yo le iba a fallar y con todo eso me escogió. Eso es grande, hermano. Conociendo que yo le iba a fallar y me escogió. Me rescató. Me libertó. Y está transformándome a su imagen. Conociéndole lo pecador que yo iba a ser. Lo que yo iba a hacer en ese tiempo pasado. Lo que usted iba a hacer. Y de ahí, con todo eso, Dios lo escoge a usted. Para demostrar su amor, para abrazarle. Fue por eso que abrió sus manos en la cruz del Calvario de tal manera que murió con las manos abiertas para que usted pudiera llegar. Esas manos abiertas significan que todo aquel que quiera puede llegar, que sus manos están abiertas para demostrar el amor. Bendito Jesús. Pueden tomar un retrato a esto, porque la transformación es total. Aquí hay un antes y hay un ahora. Antes estábamos perdidos, ahora somos rescatados. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Antes éramos condenados, ahora somos justificados. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes no teníamos esperanza, ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Dale un aplauso, Señor. Vamos a concluir. Cuando Pablo dice no me avergüenzo del evangelio, él no está hablando de una doctrina fría ni de una religión más. Está proclamando que el evangelio posee el poder mismo de Dios para salvar hoy. Mi Dios. Ese poder nos rescató de la condenación, nos liberó del dominio del pecado. El poder nos hizo completos para vivir una vida nueva en Cristo. Por eso, la iglesia no debe anunciar filosofías sin motivación o de motivación humana. Debe anunciar el evangelio de Jesucristo en la unción del Espíritu Santo, porque el evangelio, aunque digan lo que digan, sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo que aquel cree. Te adoramos, Señor. Si usted cree en esta tarde, si usted cree en este evangelio, entonces levante sus manos y dele gracias a Dios. Si usted cree en este evangelio, levante sus manos y dele gracias a Dios, porque este evangelio es poder para salvación. Si usted ha llegado a este lugar quizás con dudas, quizás usted llegó a este lugar, le voy a decir que no llegó por coincidencia, y usted necesitaba oír una palabra de esperanza, una palabra de amor. Entonces hoy Dios la ha traído a usted aquí para que usted pueda salir de aquí con la seguridad de salvación. Si hay alguien, todo el mundo con los ojos cerrados, si hay alguien que quizás que quiera la oración porque quizás no ha entendido lo que esto quiere decir, levante sus manos. Yo no le voy a decir que venga al frente, solamente levante sus manos. Yo voy a orar desde acá. Veo sus manos, veo sus manos, veo sus manos. Hay alguien más que puede decir: yo he llegado a este lugar y hoy yo reconozco que este evangelio es poder de salvación,
que todo lo que Dios nos ha hablado hoy es para mí? ¿Hay alguien más que quiere levantar sus manos? Bendito Dios. En las redes sociales usted también puede escribir ahí si usted quiere, que nosotros también oraremos por usted. Padre, yo te doy gracias por todas las manos que han sido levantadas, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú trabajes con ellos, Señor. Ellos llegan delante de ti hoy, Señor amado, confesando, mi Dios, que necesitan de ti, que necesitan de tu amor, que necesitan de tu misericordia. Yo te pido, Dios, que todos estos las personas que han levantado sus manos hoy sean hijos tuyos hoy. Desde este momento, ahora, si usted ha levantado la mano, me está diciendo el Espíritu, está ministrando mi corazón. Si usted levantó sus manos, salga de aquí con confianza, salga de aquí con gozo, porque ya usted ha sido aceptado y es acepto en el reino de los cielos. Eso no quiere decir que no hay tiempos difíciles, sí, llegarán, pero en Cristo todo lo puede hacer, porque es quien le va a dar la fuerza, es quien le va a fortalecer. La pregunta hoy de todo lo que hemos hablado es: ¿cómo nosotros vamos a responder a Jesucristo? ¿Cómo nosotros vamos a responderle a Jesucristo? ¿Va a dejar usted ser avergonzado? ¿Va a permitir que alguien silencie el llamado? ¿Va a permitir usted que alguien venga a decirle a usted: usted no puede hablar de ese Cristo? Porque yo vengo a decirle: mi casa y yo serviremos a Jehová. En mi casa hablamos de Cristo. En mi casa vivimos para Cristo. Y no hay fuerza del infierno que pueda venir en contra de nosotros para pararnos de hablar del poder de Cristo. Se han levantado tormentas y se han ido tormentas. Hemos cruzado mares profundos y seguimos hablando de Cristo. Y hasta el día que nosotros tengamos o lleguemos a la audiencia con el Todopoderoso, hasta ese día predicaremos a Cristo. ¿Cómo vamos a responder al llamado? Que Dios bendiga y que Dios le guarde.